Hola, bienvenidos a este video de Historia de la Educación para hablar un poco alrededor de las cuestiones del tentativo encuadre pedagógico que estamos proponiendo las profesoras que dictamos esta materia. En líneas generales, lo que nos proponemos es poder plantear básicamente algunas ideas que tenemos sobre el cursado y además algunas urgencias que están surgiendo a la luz de lo que nos vamos enterando en las distintas reuniones que tenemos de coordinación de la carrera. La primera cuestión que tenemos que aclararles es que en función de cómo se fueron dando las cosas en las primeras semanas, se determinó el acceso a todos los estudiantes que demandaran, en función de solamente su demanda, ingresar a una determinada aula virtual. Las aulas virtuales están abiertas, son públicas, las clases las estamos subiendo a YouTube nosotras para que ustedes todos tengan acceso con libertad, pero no se va a poder chequear en el sistema hasta avanzado el tiempo si efectivamente todos los estudiantes que están cursando en este aula virtual Historia de la Educación Argentina tienen todas las materias correlativas que son necesarias para poder ser estudiantes regulares de Historia de la Educación Argentina, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo el deber en este video de aclarar y encuadrar la materia en la lógica de la correlatividad que tienen, ¿sí? Para que cada una de los que están mirando este video del otro lado y que está en el aula de Historia de la Educación Argentina se haga cargo y se responsabilice de la situación que está atravesando. Para poder cursar Historia de la Educación Argentina como estudiantes regulares, que a fin de cuatrimestre si aprueban todo queden regulares, a fin de todo el proceso, digamos, quede la nota de que vos cursaste y sos regular de historia y tenés regularizada Historia de la Educación Argentina, es necesario en el profesorado de primaria que tengas cursada y aprobada pedagogía y que tengas cursada también sociología de la educación. Y en el profesorado de media es necesario como correlatividad esta materia para de vuelta que a fin de cuatrimestre te podamos pasar la nota y te quede la materia cursada, si es que aprobaste todo y el cursado se aprueba, ¿sí? Te quede el aprobado de la cursada de Historia de la Educación Argentina, es necesario que tengas cursada pedagogía y sociología de la educación. Y cuando después quieras rendir el final de Historia de la Educación Argentina, tenés que tener además rendida antes pedagogía. No es que rindo el mismo día, no es que curso en paralelo, no, es antes de entrar a Historia de la Educación Argentina, vos ya tendrías que haber hecho pedagogía y sociología de la educación. Si no lo hicieron, y eso cada uno sabe, ¿sí? No hay ningún problema, pueden seguir cursando, pueden seguir haciendo las actividades en los foros, pueden seguir participando, entregar parciales, bla, 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 bla. Pero cuando volvamos a la institución y que se les quiera cargar esto en el sistema y queramos cargarles dentro de los libros matrices esta cursada, no va a ser posible, porque no son alumnos regulares de la materia, porque no tienen las condiciones necesarias, ¿sí? Entonces, cada una sabe, háganse cargo, y yo diría que si no tienen pedagogía y sociología de la educación cursadas, dedíquense a cursar esas materias, ¿sí? En este cuatrimestre virtual, que es mucho más necesario, y más adelante harán Historia de la Educación Argentina. Eso por un lado. Por otro lado, hemos decidido con la otra profe, con Jenny Albino, hemos decidido con Jenny hacer 2 cortes evaluativos. Hemos puesto fechas de esos cortes evaluativos que ustedes los tienen dentro del encuadre pedagógico que les subimos también al aula virtual. Son parciales que siempre fueron en Historia de la Educación desde que la dictamos Jenny y yo, domiciliarios, escritos y en duplas. Por eso les fuimos pidiendo la actividad de la semana pasada que ya se vayan conformando en duplas con algún compañero con el que van a ir haciendo después los cortes evaluativos, que son dos parciales que van a hacer en el transcurso del cuatrimestre. Los parciales tienen consignas que son para hacer de A2 y siempre en los parciales incluimos una consigna al menos que se hace de forma individual. Entonces la mayoría del parcial es de A2, pero una consignita la hace cada uno por su cuenta, ¿sí? Siempre fue así, o sea, también en la presencialidad, no es que lo adaptamos eso, es algo que nos pareció siempre bastante rendidor, por decirlo de alguna manera. La primera entrega de parcial es el 14 de mayo. Ustedes, después de que entregan el parcial, nosotros nos tomamos un tiempo para corregir, hacemos una devolución y en función de las devoluciones cada una hace las correcciones. Porque la corrección o el recuperatorio es una revisión de mi escrito en función de la corrección e ir revisando, completando, aclarando aquello que está confuso, que no se entendió, que no termina de estar bien para la primera instancia, ¿sí? El recuperatorio del primer parcial y del segundo parcial siempre es en función de la propia escritura, ¿sí? Así que no es que le estamos dando una consigna nueva, diferente, otra cosa, sino que es sobre la reescritura de mi propio escrito. El recuperatorio es el 4 de junio, el 18 de junio es la entrega
entrega del segundo parcial y el recuperatorio es el 2 de julio. Calculamos que para fines de julio, o sea, para principios de julio esta materia se termina, se continúan con los tiempos de calendario académico que hemos tenido, ¿sí? No sabemos cuándo vamos a volver a las aulas, así que por lo pronto vamos a seguir organizando todo vía virtual. La materia, por estas condiciones en las que se está dictando, lamentablemente, porque seguramente va a haber modificaciones en las fechas, no vamos a fijar este año promoción, no tiene promoción. Todo el mundo va a pasar a rendir finales, ¿sí? Y después nosotras hemos fijado algunos horarios de consulta, por el momento va a ser una vez por semana, después siempre vamos a estar igual ingresando porque vamos cargando la información para las clases, etcétera, etcétera. Así que en esos horarios de consulta que están en el encuadre pedagógico vamos a estar sí o sí conectadas y bueno, vamos a ir respondiendo lo que vayan posteando en el foro de consultas. Les recomendamos fuertemente que utilicen el foro de consultas para que todos podamos ir leyendo, ustedes ya nos venimos leyendo hace varias semanas, para que todos podamos ir leyendo las dudas que son bastante comunes y las respuestas, y de ese modo no saturarnos nuestras casillas de mensajería. Así que hasta aquí más o menos las aclaraciones generales de este encuadre pedagógico que hemos hecho hasta el momento. Por favor, si no tienen las correlatividades, piensen seriamente si continuar este trayecto.